Bueno, ahora sí damos inicio a la clase del día de hoy, correspondiente al miércoles 29 de julio. Ya estamos a un brinquito de terminar con el cuatrimestre. Ya el día de hoy es el último tema que estamos repasando porque, bueno, ya lo habíamos visto de manera muy práctica en el transcurso del cuatrimestre. Sin embargo, ya de manera muy puntual con un libro que nos esté dando este reforzamiento teórico, pues es el día de hoy. El tema, como se acordarán, es de comunicación efectiva en las organizaciones. Sí, Leslie de Seferino está bien, aquí lo esperamos en el momento en que pueda conectarse y si no, pues ya estaremos viendo sus actividades en Classroom. Mientras tanto, les comparto un video en el que justamente va a hablar sobre comunicación. Una vez que nos empapamos del tema de comunicación, yo sé que ya ustedes leyeron el capítulo, que contestaron las preguntas de reflexión, hicieron su inventario de comunicación y leyeron el caso de la Clínica Mayo, pero esto es como para iniciar como bien cimentado el tema. Entonces, iniciamos. La comunicación es la parte vital de una organización. A través de ella es cómo podemos alcanzar los objetivos planteados, lograr el éxito profesional y personal. La información circula dentro y fuera de la organización, pero ¿cómo saber si ésta se traduce en mensajes adecuados y precisos? La gestión organizacional tiene como función facilitar y agilizar los flujos de información, dirección de los mensajes y en algunos casos modificar y reforzar algunas actitudes y conductas. Esta se compone de 3 elementos comunicativos: cultura y clima organizacional, comunicación interna y comunicación externa. Cultura y clima organizacional. Se refiere a cómo se construyen los valores, actitudes, creencias y experiencias personales y generales, entre otras. Implementar estrategias que fomenten la cultura empresarial contribuyen a detectar el nivel emotivo de identificación, integración, interacción, aceptación, conocimiento, actitud, motivación y efectividad dentro del equipo humano. La finalidad es direccionar el lado subjetivo, actitudes y percepciones de cada miembro de la empresa en una meta común de bienestar, liderazgo y crecimiento continuo. La implementación de estas herramientas ayudan a la cultura y al ambiente laboral con repercusiones significativas como el incremento de participación en la toma de decisiones y mayor compromiso. Transmitir un sentido de identidad. Establecer lineamientos previos a una toma de decisión. Mejorar la relación con el equipo de trabajo y estabilidad del método laboral. Profundidad en el conocimiento de la empresa, su filosofía, las sanciones y recompensas, el organigrama, entre otros. Un camino a seguir más claro y con mejores bases. Comunicación interna. La comunicación interna revisa los flujos de información, cómo se estructuran los mensajes al interior de la empresa, cómo se envían finalmente y cómo lo reciben y lo perciben los integrantes de la organización. La estructura de los mensajes, sintaxis, semántica y objetivos. Medio de envío, carta, persona a persona, oral. ¿Cómo se recibe y percibe el mensaje? La respuesta del equipo humano ante el comunicado. La finalidad de profundizar en los flujos de información es estructurar mensajes certeros que permitan agilizar los procesos productivos y a su vez permite reforzar la identidad, compromiso y responsabilidad del equipo humano. La implementación de análisis y estrategias de comunicación interna son la clave del éxito para comunicar, escuchar y actuar en la toma de decisiones que impacten directamente en mayor productividad. Definir qué tipo de comunicación es la más adecuada. Elaborar mensajes claros y certeros. Enviarlos por el medio más adecuado. Eliminar los rumores. Mayor participación por parte del equipo humano. Comunicación externa. La comunicación externa está dirigida directamente al público objetivo
para proyectar, promover y reforzar la imagen que desean de la organización. Conociendo las características y necesidades de su consumidor, se puede asegurar la construcción de mensajes específicos para ofertar de la mejor manera sus productos y servicios, posicionando su imagen pública. ¿Cómo lo hacemos? En una primera cita nos expones tus necesidades y áreas en las que has detectado oportunidades de mejoría. En el mismo momento se realiza un prediagnóstico con base a un sondeo aleatorio sobre los integrantes de la organización. Si deseas continuar el proceso, entonces ponemos en marcha el trabajo de análisis, realizando el diagnóstico integral del estado que guarda la organización en 2 fases. Bueno, hasta aquí porque lo demás es publicidad de la página. Pero bueno, hasta aquí ya, como se dieron cuenta, la comunicación pues es un proceso humano en el que bien ustedes también habían, dentro de su participación en el foro, lo habían escrito. ¿Qué más entendemos dentro de la comunicación? Además de ser un proceso en el que se comunica, se transmite un mensaje, se recibe, se codifica, ¿qué más es la comunicación? Chicos. Es también la retroalimentación de ideas, ¿no? Por ser de acuerdo a lo que yo recibí del emisor, que tengo que reenviar una respuesta acerca de lo que entendí. Entonces se llega a un consenso de ideas. Ok, entonces, ya empapados de este tema, gracias, Juan Andrés. Vamos entonces a la parte que nos compete sobre las actividades que teníamos el día de hoy. La primera pregunta, quien quiera contestarla, pueden leer lo que han escrito, pero vamos a hacerlo de esta manera en donde pues participemos ahorita en la sesión. ¿Qué clase de canales de comunicación utilizó Shira Goodman cuando es más efectivo cada uno de esos canales? Es decir, aquí estamos en el tema de las preguntas de reflexión. Ustedes, como les comenté, yo espero hayan leído el capítulo y dentro de la lectura se presentan varios modelos de comunicación o varias estrategias o formas para llevar a cabo una comunicación efectiva. En la pregunta 1 yo les digo, ¿qué clase de canales de comunicación utilizó Shira Goodman cuando es más efectivo cada uno de esos canales? ¿Quién guste? Hola, muy buenas tardes. Hola, Eri, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo le coloqué que se comunica constantemente a través de lo que es la comunicación verbal, escrita y visual, y bueno, con sus colaboradores y clientes, y de tal manera que les brinda la confianza para que ellos puedan expresar sus ideas. Y bueno, de esa forma se ve más efectiva la comunicación, porque es cuando ella les da a saber las inquietudes y asimismo ellos se sienten en confianza para poder expresarlas. Y bueno, Okay. ya esto mejora la calidad de la empresa, del servicio junto con los clientes, y su forma de comunicar es más asertiva con su equipo, ya que así ya surgen sus mejores ideas y bueno, a través de las opiniones simples del equipo, pues ya pueden hacer grandes ideas que pone en práctica Shira Goodman. Correcto. Muy bien. Entonces, acá la comunicación es efectiva justamente porque se fomenta esa interacción, es decir, es clara, es concisa, es asertiva. Gracias, Eric. ¿Quién más? Acá, por ejemplo, ya abrí y compartí pantalla para que aquellos que quieran incluso leer lo que escribieron, el de Abraham, el de Marcos, Juan Andrés. Adelante, estamos en la primera pregunta. Yo también puse que, bueno, comunicación verbal y comunicación cara a cara, ya que menciona que en algunas situaciones la Shira Goodman se puede decir como que baja a piso para tener comunicación directamente con los clientes.
me imagino que para, no sé, entrevistarlos y recibir sus comentarios buenos o malos respecto al servicio y en base a ello hacer las mejoras pertinentes, igual con sus colaboradores, hacer bueno, acercarse a ellos y retomar ideas que ellos tienen hacia cómo darle un mejor trato a los clientes. Eso fue lo que yo puse. Entonces ahí es cuando ya la comunicación es efectiva, porque lo que ella está percibiendo del cliente y colaborador lo implementa para tener un mejor servicio. Correcto. Muy bien. Gracias, Juan Colín. Segunda pregunta. ¿Por qué algunas personas se colocan a la defensiva cuando reciben retroalimentación en torno a su desempeño? Porque aquí ustedes, uno, de lo que leyeron, y dos, si tienen quizás o nos quieran compartir un caso que hayan vivido. ¿Por qué la gente se pone a la defensiva cuando se les da esta retroalimentación? Bueno, de mi parte sería... Profesora, buenas tardes. Un segundito, no sé quién habló. Vamos a terminar de oír a Juan y ahorita continúa. De mi parte sería porque nunca sabemos qué es lo que, si va a ser un comentario, ¿cómo se llama?, destructivo acerca de nuestro trabajo, ¿no? Entonces siempre estamos por ir un paso adelante, pero de manera negativa, porque nunca no nos gusta que juzguen nuestro trabajo, y siempre a veces decimos, sí, ya me va a regañar, me va a llamar la atención, y en ocasiones es al revés, ¿no? A veces nos dicen, qué buen trabajo hiciste, o no sé, un agradecimiento, ¿no? Pero regularmente siempre estamos en esa parte de pensar que nos van a cuestionar nuestro trabajo, si estuvo bien o estuvo mal. Correcto. Gracias, Juan. Ahora sí, creo que era Marco quien quería hablar. Adelante, por favor. Estamos en la pregunta 2. ¿Por qué nos ponemos a la defensiva? Bueno, pues muchas ocasiones la forma de intentar las personas lo pueden tomar de esta manera. Entonces, realmente a uno que le está retroalimentando, pues suele ponerse a la defensiva. O muchas Aquí, veces, bueno, de una forma entonces ¿me escuchas? Más o menos se entrecortó muchísimo, pero creo que iba más o menos por el sentido de Juan, que no nos gusta recibir comentarios. Iba por ahí, ¿no? Sí, profesor, es que está cortando mucho mi internet. Sí. Acá yo les pregunto, esto al margen de la pregunta, valga la redundancia, de por qué nos ponemos a la defensiva cuando nos hacen una retroalimentación de nuestro desempeño. ¿No también será en este tema de que no nos sabemos comunicar? Es decir, una cosa es que nos digan críticas constructivas o no, ya eso será nuestra percepción sobre nuestro desempeño, pero con una base muy objetiva. Cumplimos con los indicadores, cumplimos con las metas, cumplimos con los resultados. Yo creo que si nos dijeran una retroalimentación como muy puntual y muy objetiva, nuestra respuesta ya no sería a la defensiva. ¿O ustedes qué opinan? Adelante, Daniel. Sí, bueno, en este caso hay ocasiones en que algunas personas creen saberlo todo y piensan que todo lo que aplican es lo adecuado y no aceptan, por ejemplo, críticas constructivas. No pueden, o una no aceptan, la otra no busca uno el canal adecuado para decirlo como debió de haberlo hecho, porque eso es realmente muchas veces lo que pasa. Pero si precisamente lo que acaba de decir usted, si buscamos la forma
la mejor forma de comunicación para transmitir eso, creo que se aceptan críticas constructivas. En mi caso, yo lo hago, me gusta que a mí me digan, ¿sabes qué? Mira, está bien, pero se pudo haber hecho esto más simple de esta manera o de esta otra. Entonces vamos agarrando ahora sí que vamos a agarrar un solo canal y es lo correcto, ¿no? Eso es lo que yo siento. Ok, gracias Daniel. Y justo aprovechando tu participación, vamos a la pregunta 3. ¿Cómo manejan sus amigos la privacidad en la computadora? Es decir, el tema de las computadoras, ¿cómo cuidan su privacidad ustedes, sus amigos? ¿Cómo es ahí? Bueno, regularmente, pues, como todos sabemos, los equipos los manejamos con contraseñas. O sea, no a cualquier persona le damos algún tipo de clave para abrir nuestros equipos, nuestros archivos, o compartir información confidencial, salvo que sea algo muy, digámoslo, urgente, o que sea algo meramente de la organización, o que afecte en este caso a la organización. Entonces sí puedo compartir mi clave. Sabes que abre mi equipo, abre tal archivo y ¿cómo se llama? Y saca la información de ahí, ¿no? Correcto. Sí. Muy bien. ¿Alguien que difiera o complemente la respuesta de Daniel? Bueno, de mi parte estoy de acuerdo con la idea. Bueno, yo ahorita donde trabajo, no, bueno, soy outsourcing, pero lo que he visto es que por si las personas que tienen acceso a computadora, siempre que se levantan de su lugar, la bloquean y tienen su password, y incluso hay unas que tienen la huella, bueno, ya desbloqueo por huella, entonces no es tan fácil que por sí se llegan a robar la información. Es lo que... Correcto. Bueno, Sí, adelante, perdón. es lo que estoy, bueno, sí, estoy de acuerdo con esa técnica, puesto que con cada organización se maneja mucha información importante, ¿no? Entonces, si llega a caer supongamos, en manos equivocadas, pues puede llegar a perjudicar a la organización, o incluso esa información la puede llegar a vender no sé, a la competencia o algo así. Correcto. Y bueno, eso sería tema para un elemento que se llama seguridad patrimonial, que es justamente eso, el cuidado de documentos, de contratos, etcétera. Muchas gracias. Vamos a la pregunta 3. A la 4. ¿Cómo contribuye la educación de la infancia a las diferencias entre hombres y mujeres en la comunicación? Es decir, aquí no solamente vamos a hablar de la educación, sino también de la cultura. ¿Cómo te influye a ti, varón, chica, el que te hayas educado de cierta forma, en cierta cultura? ¿Cómo ha hecho el día de hoy esa diferencia de cómo te comunicas entre tus colegas? Aquí ustedes, ¿qué me contestan? Estamos en la pregunta 4. En esta, ¿cómo contribuye la educación de la infancia a las diferencias entre hombres y mujeres en la comunicación? Aquí ustedes, ¿qué me responden? ¿Sí hay diferencias de cómo nos comunicamos? Por eso les decía, ¿también la cultura influye o no? Pues sí influye. Bueno, anteriormente se estaba, no sé si era por costumbre, a que por si la opinión del hombre la tomaban como más valiosa que la de una mujer, ¿no? Y actualmente pues se busca una equidad, que la opinión tanto de hombres y mujeres sea válida en cualquier situación. Y sí, la forma en que nos expresamos a veces sí
difiere porque uno como, bueno, yo lo veo así, como hombre siempre se expresa de una forma hasta cierto punto irreverente, ¿no? O sea, no le importa la forma en la que nos expresemos y no nos damos cuenta que en ocasiones la forma en que nos expresamos a veces puede llegar a ofender a las personas que están recibiendo nuestro mensaje. Y de parte de las mujeres, pues a veces su forma de expresarse es hasta cierto punto un poco más recatada, se podría decir. Ok. Acá alguna compañera, Jessie, Jackie, Erika, ¿qué piensan o cuál es su opinión en esta respuesta de la 4? ¿Cómo contribuye la educación de la infancia a las diferencias entre hombres y mujeres en la comunicación? Pues yo digo que afecta, ¿no? De cierta manera. ¿Por qué? ¿Por qué se afecta? Bueno, es que en la lectura venía un cuadro de diferencias de eso. Ujú. Y por ejemplo, yo me guié en la parte en que los hombres no quieren contribuir, bueno, o más bien no quieren preguntar porque piensan que van a decir que no tienen una buena, pues que su conocimiento no es bueno. Y de esa manera siento que pues desde la infancia, o sea, sí influye mucho lo de la cultura, pero en sí no debería de ser, porque la comunicación no tiene género. Ya cada quien depende de qué tanto quiere tener su vocabulario y qué tanto quiere saber. Ok. Gracias, Jessie. Profesora, yo puedo Adelante. dar Sí, adelante, por favor. Bueno, en mi caso, como usted decía, ¿cómo contribuye la educación en la infancia? Mi respuesta Ujú. es que nos permite comunicarnos de forma muy respetuosa hacia las mujeres, ya que tienen que ver los valores inculcados desde casa y también la forma de ver a las personas mayores. Porque, pues bueno, antes Ok. nos decían que pues, una persona mayor pues no se le hablaba de tú, sino de usted. Entonces, cuando tú llegas a una empresa, no sé, a lo mejor un ingeniero y le hablas pues de usted, pues no, yo creo que no es faltarle respeto, ¿no? Sino al contrario. Ok, gracias, Jonathan. Sí. Acá, por ejemplo, en la tabla que menciona Jessie, que es la 16.1, que ustedes la encuentran en la página 533, habla justamente de estas diferencias. Y yo por eso les decía, nosotros diferimos, las complementamos, las apoyamos. ¿Qué sucede con estas diferencias? Y por eso también hablaba de la cultura. Acá, por ejemplo, en la tabla, en ningún punto se habla de las emociones. Y muchas veces se nos ha clasificado, incluso de alguna manera hasta encasillado, que cuando las mujeres hablamos emocionalmente, es decir, metemos mucho la víscera y va de por medio como nuestros sentimientos y emociones. A diferencia, por ejemplo, de los hombres, que son más directos, más, incluso más fríos a la hora de hablar, son más cerebrales, digamos, es decir, piensan y hablan, no tanto que lo sientan. Eso es una de las diferencias que yo, por ejemplo, se las planteo. Otra, por ejemplo, habla de que el hombre no pide direcciones, ¿no? Que a veces hasta lo tomamos de chiste, que antes de pedir instrucciones o antes de decir sí estoy perdido, pues primero dan 1000 vueltas, ¿no? Por ejemplo, si van manejando. O no leen los instructivos o no leen los manuales cuando compran una nueva herramienta o un nuevo, por ejemplo, en cuestiones de la casa, electrodomésticos, ¿no? Y que uno dice, bueno, es que traía un instructivo, traía un manual, pero ellos no leen, o en el caso de los varones. ¿Ahí ustedes qué piensan? ¿Sí creen en estas diferencias o no? ¿O son solamente situaciones culturales? Yo mis, Adelante, Levi. yo pienso que no tienen nada que ver la educación, porque
por ejemplo, yo lo veo con una de mis hermanas que habla lo que piensa, es muy directa en lo que dice, y pues de Ujú. hecho es menor que yo, entonces, de hecho yo al tratar de expresarme en grupo, pues me trabo y no sé complementar bien mis ideas, más sin embargo pienso que es más cultural, porque depende mucho de la cultura donde crezcas, es como te vas a poder expresar. Por ejemplo, en México somos muy amigables, muy, ¿cómo se diría? Cabuleros, que hacemos bromas al momento de hablar, incluso en las empresas, casi normalmente no se respeta tanto al jefe, más si es un jefe joven. Ujú. Y esto en otros países pues no está bien visto. El jefe es, digamos, representa un puesto, pero al mismo tiempo lo ven como un compañero. O sea, tiene sus estudios y todo, pero eh, digamos, lo ven como un compañero más. Y aquí en México, a veces, bueno, en algunas empresas, aún, digamos, un jefe ya viejito lo ven como, no, es que él es muchos dicen, él es el que tiene la experiencia, lo debes respetar y debes hacer lo que él dice. Pero pues, no sé, ahorita la cultura ha estado cambiando mucho y hay muchos ingenieros jóvenes y me doy cuenta bueno, donde yo trabajé, el ingeniero que yo tenía era un poquito más adulto que yo, pero se llevaba muy bien con todas las edades, con los jóvenes, con los señores, entonces pienso que ya son cuestiones culturales, no tanto de educación. Puede decir que los estereotipos, digamos, intervienen un poco, pero no tienen nada que ver. Yo digo que es una cuestión cultural. Correcto. Gracias, Levi. Nos vamos a la siguiente pregunta. El mundo es un lugar muy activo en el cual las personas son bombardeadas por infinidad de mensajes que les producen confusión. ¿Cómo pueden simplificarse esos mensajes para reducir la confusión? Y eso lo vemos, por ejemplo, en las carreteras. Si ustedes han, me imagino, recorrido la carretera México-Toluca, en ese tramo, ya sea libre o por autopista, van a ver la mitad del trayecto lleno de grandes anuncios que te bombardean por todos lados, por la izquierda, por la derecha, por encima, por todos lados, desde diciéndote cuestiones de restaurantes, velocidad, letreros de tránsito, de todo tipo de mensajes que te están saturando mientras vas conduciendo, cuando se supone que tienes que estar muy atento justamente a lo que estás haciendo, conducir, las curvas, etcétera. Entonces, ¿qué sucede cuando te están bombardeando con estos estímulos? Esos solo son visuales. Pero, ¿qué sucede si a este estímulo visual le añades un estímulo auditivo? Es decir, que sonara, por ejemplo, cuando cada vez que se encendiera o cada vez que pasara un auto, sonara algún ruido, alguna alarma, algo por el estilo. ¿Qué sucede con todos esos mensajes? Y si nosotros ese es un ejemplo, pero si ahora nosotros lo vemos, por ejemplo, en la televisión, en las computadoras, en las redes sociales, ¿cuánta cantidad de mensajes nos están llegando y nos están saturando? Entonces aquí la pregunta es, el mundo es un lugar muy activo, en el cual las personas son bombardeadas por infinidad de mensajes que les producen confusión. Aquí la pregunta es, ¿cómo pueden simplificarse estos mensajes para reducir dicha confusión? Aquí ustedes qué opinan. ¿Cuál es su propuesta? Pues sería enviando mensajes claros, directos y concisos. Bueno, en este caso, porque como usted dice, de tanta información que es bombardeada que finalmente el verdadero mensaje que se quiere expresar, pues se pierde. Por lo mismo de que se satura de información y realmente a lo mejor lo que se querió, se debió haber dado, pues no se da o no se toma precisamente porque se pierden de toda esta comunicación. Y bueno, pues en este caso igual sería como hacer caso omiso de los mensajes y tomar solamente los mensajes convenientes y que son emitidos más claramente.
Ok, ahora esto trasladémoslo a una empresa, a una institución en donde laboremos. ¿Qué sucede con ese tema de los mensajes? ¿Cómo nosotros podemos filtrar cuál es el mensaje adecuado, cuál es el que sí le debemos de hacer caso? Pues yo creo que bueno, es que depende, porque por ejemplo, si el equipo de trabajo de plano sí da un mensaje que no es, pues todo el trabajo se pierde y pues finalmente no se trabaja de manera eficaz. Entonces, muchas veces también tanto en la empresa como por ejemplo ahorita donde estoy yo trabajando, pues trabajas de más y lejos de ser eficiente y ser eficaz, pues pierdes ahí el tiempo y se te va el día tratando de acomodar o de resolver lo que desde un inicio se pudo haber dicho, se distorsiona el mensaje. Ok, sale. Gracias. Entonces se concluye ser precisos, a lo mejor poner prioridad, ¿no? ¿Cuáles son los mensajes prioritarios o la comunicación prioritaria? Nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué efecto tienen las expectativas culturales de una sociedad en las comunicaciones verbales y no verbales? Es decir, ¿qué efecto tiene? Recuerden que el 80% de la comunicación no es verbal. Entonces, ¿qué efecto tiene estas expectativas culturales en estas dos líneas de comunicación, verbal y no verbal? ¿Aquí qué nos responde? ¿Qué te transmite, por ejemplo, que vistas de una manera o de otra? ¿Se acuerdan cuando al inicio de la contingencia todas las personas que estaban vestidas de blanco o que parecieran enfermeras o enfermeros, había comunidades que les lanzaban cloro? ¿Por qué? ¿Qué transmitía su atuendo? ¿Por qué se defendían? ¿Por qué atacaban? ¿Qué les estaba diciendo en ese momento esa cultura, esa comunidad? Pues los atacaban por miedo al contagio. Entonces, ¿qué pasaba, Jonathan, con ese lenguaje no verbal? Pues que en automático, aunque no hablaran o no te comunicaran, pues tú ya sabías que ellos pues son del sector de salud, entonces pues tú sabías que están trabajando dentro de un hospital o están cerca de los contaminantes de COVID. Entonces, en ese momento, la imagen que te arrojaba un enfermero, un doctor, pues era como que miedo, ¿no? Miedo y al contagio y pues de igual manera, pues temor en ese momento, ¿no? Porque pues no querían la gente pues ser contaminado por ellos, que era pues una idea errónea. Ok, entonces respondiendo a la pregunta, ¿qué efecto tienen las expectativas culturales de una sociedad en la comunicación verbal y no verbal? Entonces, quiere decir que también lo que transmitimos, aunque no lo hablemos, sí impacta en la cultura. No es lo mismo yo, Erika, Jessie, Jackie, Inés, que estemos así, que se nos vea el cabello, que se nos vea la cara, que se nos vea la ropa, a que estemos, por ejemplo, en una comunidad muy cerrada, muy tradicional, en donde las mujeres tengan que tener un velo, en donde solo se les vea los ojos, en donde incluso tienen prohibido que hablar o emitir cualquier comentario o que se les vea más allá de los ojos, porque es un agravio, es una falta para la comunidad, para la cultura en la que están. Y eso poniendo un ejemplo como muy radical. Pero si lo aterrizamos a nuestro día a día, ¿cómo impacta en nuestra cultura organizacional esta comunicación verbal y no verbal? ¿Qué está permitido y qué no? Por eso les decía, ¿qué expectativas hay? Ahora ustedes, ¿qué contestan en este punto? Pues son como efectos negativos, porque, por ejemplo, como dice, en algunas partes las restricciones, como en otros lados, por ejemplo, ahorita lo que usted comentaba del ejemplo del COVID,
que lo que representaba o lo que uno sentía cuando los veía, pues precisamente también ahí es de forma negativa, porque tanto los de manera cultural, hay muchas restricciones, como por ejemplo en este caso la comunicación que era de más. Entonces, por ejemplo, ahorita se está viendo mucho eso en redes sociales, de que se está saturando de información del virus, que finalmente muchas cosas no son ciertas y la gente se deja llevar, se deja influir por esa parte y finalmente ya los predispone a hacer prejuicios individuales. Y bueno, en este caso pues ya se vuelve totalmente negativo y pues en cierta forma hasta, por ejemplo, con los doctores y demás, pues hasta peligroso. Correcto. Muchas gracias, Eri. Nos vamos a la siguiente pregunta. Además de tomar clases de otro idioma, ¿en qué actividades podría participar usted para no cometer errores cuando se comunica en el extranjero? ¿Qué beneficios obtendría si mejorara esta competencia? Aquí no tanto que ustedes salgan. ¿Qué pasa cuando recibimos? Cuando trabajamos en una empresa que se quiere expandir o es una empresa internacional y viene gente a hacer negocios con nosotros. ¿Qué sucede con este idioma? ¿Qué sucede con esta competencia? ¿Nos limita el idioma? Estamos en la pregunta 7. Pues sí, porque prácticamente pues, esa ya es una barrera a la comunicación, ¿no? Es la diferencia de idiomas. Ok, pero aquí te pregunta, además de ese idioma, es decir, de que refuerces el inglés, el alemán, el chino, el idioma que estés Bueno, aprendiendo, lo que dice que qué actividades podría ¿qué otra participar, pues actividad sería pudieras hacer? leer acerca de la cultura, ¿no? ¿Correcto? Empaparse, ¿no? De a lo mejor de qué les gusta, el alimento, la Pues en mi caso, música. bueno, yo puse que sería leer sobre la cultura del país de donde viene esa persona para saber algo más de ese país y interactuar mejor con la persona. Correcto. Muy bien, gracias, Juan. ¿Alguien más que complemente qué otra actividad pudiera hacer? Adelante. Igual la forma, las expresiones se puede hacer mediante gestos. Ok. También saber, ¿no? Que sí está permitido que ellos pudieran malinterpretar. Muy bien, nos vamos a la siguiente pregunta, la 8. Espero, ustedes ya me confirman si tuvieron la curiosidad de meterse a la página que ahí sugiere, el de chacocanyon.com, y descargue el boletín escrito por Rick Brennan sobre la ética en el uso del correo electrónico. ¿Está de acuerdo con estas afirmaciones? ¿Qué sucede con el uso de correo electrónico? ¿Qué pasa con ese correo? No sé si ustedes en las empresas en donde hayan trabajado se han topado con que es un chismorrerío, que el correo pareciera un chismorrerío, le copian a todo el mundo, cuando realmente las personas que deben de tener esa información son quizás 2. Y aquí en este mal uso o uso inadecuado, le copian a todo el mundo. Ese es uno de los errores. ¿Qué otros pudieron ustedes identificar? ¿Y cuál sería dentro de esta ética el uso correcto del correo electrónico? Hola, mis buenas noches. Buenas noches. Bueno, también algo que pasa muy frecuentemente, bueno, aparte de lo que usted dice, de que hay un chismorrerío, pues se pierde el mensaje, se pierde la esencia del mensaje, como dice, se involucran a demás personas que pues
ni al caso y se pierde del mensaje. ¿Qué otro como elemento tú has detectado en el uso correcto o incorrecto? Recuerda que estamos en este tema de la ética en el uso de correo electrónico. Miss, ¿qué pregunta es? Estamos en la 8. Estamos en la 8, Jessie. La ética en el uso de correo electrónico. Bueno, yo leí parte, no leí todo. Ajá. No lo leí todo, pero sí leí como una parte. Y pues con las afirmaciones que da ahí, no estoy totalmente de acuerdo en una, especialmente porque dice que es sobre identificarse mal a sí mismo. A esto se da que das otro tipo de correo electrónico que no es. Y, por ejemplo, yo digo que no está mal en ocasiones dar un correo mal porque hay ciertas como empresas o, por ejemplo, cuando aplicas examen de admisión y esas otras escuelas te están insistiendo para que, por si no quedas en una escuela de admisión de pública, te metas a una de paga. Entonces están como que insístete y insístete. Entonces, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que a lo mejor y tú le puedes decir que no estás interesado y no sé, a la semana ya te vuelven a marcar para otra vez decirte sobre la escuela. Entonces siento que no está mal decir en ese tipo de casos mal tu correo o de cierta manera algo así, para que no, porque ellos no entienden lo que es un no, entonces pues solamente así pueden como dejarte de molestar de cierta manera. Ok, gracias, Jessie. ¿Alguna otra participación más en este punto? Estamos en la respuesta de la 8. De la pregunta 8. Bueno, yo, profesora, de la ética de correcto, pues de un correo, pues que ayuda y facilita que todas las áreas estén dentro del mismo canal. Digo, sí está mal a lo mejor que pongan con copia a casi medio mundo, pero bueno, uno de ellos es que toda el área está en el mismo canal. Si sucede a lo mejor, no sé, una avería o algún problema en alguna de esas, de las áreas dentro de la industria, pues todos, o tanto supervisores como jefes, van a estar entrometidos en ese problema. Entonces, pues a todos nos incumbe que, pues bueno, se resuelva los problemas dentro de la empresa. Correcto. Que todos estemos en el mismo canal y que todos tengamos esa misma información para que no se malinterprete en los pasillos. De acuerdo. Gracias, Jonathan. Sí. Bueno, nos vemos entonces. Ahí ustedes, quienes no tuvieron la oportunidad de entrar a la página o saber de qué estamos hablando, les sugiero que por ahí nada más por mera curiosidad o cultura general le den una ojeada. La pregunta 9. Las relaciones entre un gerente y sus subordinados son fundamentales para una buena comunicación. ¿Qué barreras ha observado que entorpezcan una buena comunicación entre ellos? Aquí yo se los pregunto a ustedes. Ustedes con su jefe, ¿cómo es su comunicación? Número 1. Número 2, ¿qué barreras ustedes han identificado en el que no fluya de manera adecuada esta comunicación? O lo contrario, quizás ustedes tienen una comunicación abierta con su jefe y a su vez con sus subordinados, si es que ustedes son supervisores o jefes, y ¿qué pudieran ustedes dar como tip de por qué ha funcionado y que por qué no han tenido estas barreras? Ya sea de un lado o del otro, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál ha sido su respuesta? Bueno, adelante. Yo de mi parte, se puede decir que la comunicación con lo que son mis jefes, pues a veces no es muy buena, ¿no?
es por el hecho de que a veces yo siento que les falta cierto conocimiento técnico en cuanto a los equipos que manejamos. Entonces, cuando llega a suceder una falla o algo, ellos bajan y aunque nos pregunten y nosotros les expliquemos qué es lo que pasó, por qué pasó y cómo se soluciona, pues a veces siento que no nos entienden porque de hecho, La última parte no te la escuché, Juan. decimos, ¿para qué le explico si no me va a entender? Y ellos no les importa aprender o andar en el tema. Entonces, ¿crees que una barrera de comunicación sería el interpretar o el suponer? ¿Cuál sería? Sería el suponer. Ok, gracias. ¿Algún otro participación en esta pregunta, en la 9? La relación jefe-subordinado y las barreras que entorpecen esta comunicación. Bueno, yo he visto bueno, más bien vi un caso en donde, por ejemplo, afortunadamente yo me llevo bien con mi jefe, pero a su vez mi jefe con su superior no se llevaba bien por el hecho de que el gerente era el clásico jefe. Ajá, entonces mi jefe directo pues realmente es un líder, yo lo considero un líder, porque sabe escuchar y sabe, ¿cómo se llama? O sea, no sabe dar comunicación y retroalimentación a tiempo, cosa que no hace el gerente. El gerente únicamente pedía, solicitaba y a la de ya. O sea, si él decía, ¿sabes qué? Yo lo quiero para mañana lo debes de tener, no sé cómo le hagas. Tienes que estar, tú dispones de la gente, sabes cómo manejarla, no me interesa, se puedan o no se puedan quedar, tú tienes que ver la forma. Entonces creo que esas cuestiones son las que realmente chocan cuando hay un jefe y un líder. No, a lo mejor no hay los medios de comunicación adecuados o no lo saben adaptar. Creo que esa es una de las causas más fundamentales. Correcto, y que justo por eso me gustó dejar este tema al final, el de comunicación, porque si ustedes se dieron cuenta desde el video, con la lectura, con el caso de la Clínica Mayo, con estas preguntas y con el inventario de comunicación, realmente es un cierre de todo lo que hemos visto de equipo, de dirección, de las diferencias entre líder y jefe, que justo ahorita Daniel lo vuelve a enfatizar. La comunicación muchas veces cuando permea o fluye de una manera natural es cuando estamos frente a un líder. Cuando estamos con un jefe nos pasa lo que decía Juan, son cerrados, no quieren aprender, no les importa qué sucede o qué no suceda, ellos van por un objetivo y punto. Muy bien, nos vamos a la pregunta 10. ¿Qué medidas específicas tomaría para mejorar su competencia para la comunicación? Es decir, ya de forma muy precisa, ¿qué estrategia o qué medidas específicas ustedes adquirirían o ustedes se adjudicarían o implementarían en cada uno de ustedes para mejorar esa competencia de comunicación? Por ejemplo, en el caso que nos compartía Levi, de que él pues le cuesta trabajo esta fluidez al hablar, ahí ¿cómo lo mejorarías? ¿Cómo mejorarías esta área de oportunidad tuya? En general, ahorita me acordé de ese ejemplo, pero quien guste. Pues yo creo que deberíamos, bueno, sí, se debería de ser uno más asertivo para uno, saber dirigirse de manera correcta con las personas con las que laboras.
independientemente sea jefe o sea igual compañero de trabajo, o a lo mejor tenga un puesto más bajo que tú, pero finalmente como que el punto de todo esto es ser como más asertivo y ser más empático, porque así ya se pone uno en el lugar de las personas, en el decir cómo yo expreso las cosas y cómo también quiero que me las digan. Bueno, también otra cosa sería ser más flexible en esa parte, pero sobre todo también saber escuchar, porque muchas veces nada más decimos, comunicamos, pero no sabemos escuchar, no aprendemos a escuchar y no respetamos finalmente como las opiniones o demás decisiones de las otras personas. Y bueno, también, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, lo que sí, para como mejorar más, sería, por ejemplo, el control de la comunicación visual. Como usted dice, también no necesariamente hablando se comunica, sino finalmente también con los gestos. Yo, por ejemplo, soy muy expresiva en esa parte. Entonces, yo, por ejemplo, si en algo me molesta y me preguntan y a lo mejor yo digo que no, pero mis expresiones dicen todo lo contrario. Entonces, como usted dice que bueno, en este caso las mujeres somos más sensibles, más emocionales, yo creo que es una parte de poder mejorar. Y finalmente, sería también como no tomarlo todo personal, porque muchas veces es así, de que se predisponen las personas, se hacen unos prejuicios y a partir de eso ya sí, empieza uno a tomárselo como personal y empiezan los conflictos con cualquier persona dentro del área laboral. Correcto. Gracias, Eri. Y justo esto ya entonces lo enlazo o lo relaciono con la siguiente actividad que se tenía también que realizar, que era el inventario de comunicación. Ustedes espero lo hayan comunicado, se hayan evaluado en un Likert del 1 al 5, las 36 preguntas y al final haber sacado su total. Una vez que lo hicieron, esto lo hacen de manera individual, no es necesario que me lo compartan. Van a responder las preguntas que vienen ahí. Ahorita, por ejemplo, y por eso lo enlazo, porque habla de estas habilidades para comunicarse, es decir, ¿qué pudieran ustedes mejorar para comunicarse mejor? Y la siguiente pregunta les dice, ¿qué le enseñó este ejercicio en cuanto a su competencia de comunicación? ¿Sí hicieron ese inventario? Sí, Miss. ¿Y ahí qué pondrías, Eri, en la segunda? ¿Qué te enseñó ese ejercicio para tu competencia en la comunicación? Bueno, yo le coloqué que la comunicación adecuada nos permite que los colaboradores entiendamos mejor a la organización y a los compañeros, porque de esa manera pues ya se piensa estratégicamente para que se puedan alcanzar los resultados en común y pues finalmente mejorar el proceso, independientemente en cuál proceso te encuentres. Además de que así se conoce el propósito de la empresa y finalmente también se conoce con las personas con las que nos rodeamos para poder cumplir con esas actividades. Y bueno, en este caso, pues también la manera de transmitir la información, pues sí debería de ser igual de manera clara, de manera simple, a tal forma de que todos entiendan lo que se tiene que hacer. Correcto. Entonces, como también has venido participando en diferentes momentos, tú reiteras el ser claro, el ser muy puntual, muy objetivo y no tomártelo personal, ¿no? Es lo que yo concluiría de lo que has venido participando, Eri. Sí, exactamente. Siempre he sido como que de esa idea de entre tú más claras las cosas las tengas y más directo seas, finalmente, pues vas a estar comunicando lo que realmente es. Pero también sí la creí, porque también lo he visto, ¿no? Finalmente en el trabajo es esa parte de que a lo mejor algunos desacuerdos, pero como usted dice, no tenemos como que también esa sensibilidad de también a veces tener la retroalimentación y de que muchas veces no aceptamos de que nos equivocamos. A veces ya cuando uno le dices el error tal vez y lo dices con
con tal de apoyar, ¿no? De mejorar a la persona, o que te lo digan igual de manera, de esa forma, para que tú puedas cambiar esa parte, pero finalmente muchas veces lo toman personal y lejos de sentir que tienen que mejorar, sino que se sienten agredidos o se sienten ofendidos porque no concuerdan con la idea que tú tienes, con la forma de pensar que tú tienes. Y sí, eso Correcto. es lo que yo siento que ocasiona muchos problemas para que tú puedas trabajar en la organización, porque finalmente si no hay confianza, pues no puedes trabajar bien. Muy bien, Eri, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera complementar estas dos preguntas? Y de una vez les leo la tercera. ¿Qué medidas tomaría para ser un comunicador más efectivo? Si se dan cuenta, las tres se relacionan entre sí. Entonces, aquí a modo de conclusión, en esta primera parte, ustedes, uno, ¿qué habilidades mejorarían o les gustaría mejorar en la comunicación? Dos, ¿qué les enseña este ejercicio del inventario? Y tres, ¿qué medidas usted tomaría para ser un comunicador más efectivo? Profesora, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? A ver, va de nuevo. Y ahorita participa Marco y Daniel. La primera, ¿qué habilidades para la comunicación te gustaría mejorar? Dos, ¿qué te enseñó el ejercicio, el del inventario, justo para la competencia de la comunicación? Y tres, ¿qué medidas tomaría para ser un comunicador más efectivo? Bueno, pues en mi caso, las medidas que considero, bueno, lo que considero para que una comunicación sea efectiva es la asertividad de las personas, porque muchas veces queremos transmitir un mensaje a nuestros colaboradores o jefes, en el caso de jefes hacia empleados, y por falta de asertividad, pues no se entiende el mensaje, sino que le dan muchas vueltas a lo que quieren decir, factor importante. Entonces, bueno, en mi caso yo tengo que mejorar esa parte porque a veces también la asertividad que tienen las personas al comunicar, porque sí depende de eso el que un equipo trabaje con eficiencia. Ok. Pues sería eso, profesora. Ok, Marco, gracias. Daniel, adelante, contigo cerramos esta participación. Sí, bueno, en este caso, sí tengo activo. Perdón, en este caso, yo siento que debemos de darle el uso adecuado a los equipos, a los medios de comunicación que tenemos por ejemplo, en planta, en la organización, porque luego muchas veces tenemos o nos dan un medio de comunicación para estar precisamente comunicados y saber qué es lo que pasa dentro de planta, y muchas veces hacemos caso omiso, por ejemplo, a llamadas cuando hay algún tipo de problema, no queremos contestar. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos no sé, en la pachanga, ocupados, en alguna actividad que no nos permite contestar en el momento. Pero a veces dejamos pasar ese tiempo y no lo hacemos posterior, cuando todavía existe algún tipo de problema y puede ser de vital, pues a lo mejor no de vital, pero de suma importancia, ¿no? El hecho de que contestes, porque pues, se pueden arreglar muchas situaciones. Entonces, tenemos que hacer uso de esos canales y de los equipos existentes, agotar los recursos, ¿no? En este caso. Ok. Gracias, Daniel. Bueno, ahora nos vamos a el caso de la Clínica Mayo. Alguien que nos haga un resumen de qué trató la Clínica Mayo, cuál era la idea principal de la Clínica Mayo. Era comunicar
los servicios, él solamente se basaba en la forma verbal, sino también finalmente la no verbal, que sería la visual, a tal grado de que las personas se dieran cuenta que el servicio que ellos ofrecían era de calidad, y todos finalmente llegaban ahí, no tanto por lo que escuchaban, no tanto por marketing o anuncios o demás, sino finalmente porque ellos se daban cuenta que era la mejor opción, hasta en pequeños detalles que, como menciona ahí, de las agujetas, que, que debía de tener más cuidado y demás en la presentación, porque finalmente esa era también como una carta de presentación para que ellos pudieran tener la confianza, los pacientes tener la confianza de llegar ahí. Y bueno, finalmente que todo estaba relacionado, porque al también como llenar las necesidades o cumplir las necesidades del personal de trabajo, también satisfacían lo que era la necesidad de los clientes, lo que ellos querían, en el cómo sentirse atendidos, cómo se sentían al estar ahí dentro del hospital, bueno, sí, de la clínica, y finalmente todo lo que transmitía, hasta el ambiente y demás, que era muy, pues sí, bueno, sí, era muy detallado, finalmente. Ok, muy bien. Entonces, vamos con las primeras preguntas. La primera, ¿cuáles son los canales de comunicación que ilustra este caso? ¿Cuáles ustedes identificaron? Ya Eric mencionó algunos, pero aquí, ¿cuáles son los canales de comunicación que ilustra el caso? Yo los que pude identificar pues, sería comunicación verbal, charla cara a cara, documentos formales por escrito y comunicación visual. Ya que por bueno, en la comunicación visual, la forma en la que decoraban por sí las salas para que los pacientes y sus familiares que los visitaban se sintieran confortables, no se sintieran agobiados por tener un familiar enfermo. Ok. También hay una parte en la que dice que tenían una sala especial en la cual transmitían como un reportaje acerca del cáncer. Pues sí, algo audiovisual. Y la verbal, la forma en la que se dirigían el personal médico hacia los familiares y hacia los pacientes, los hacían sentir como si fueran el valor más preciado dentro de su clínica. Correcto. Muchas gracias. De hecho, viene un ejemplo también de una boda, ¿no? Sí. ¿Cómo se involucra también los empleados? Adelante, Juan. Sí, el ejemplo de la boda, que la persona que estaba enferma no iba a poder asistir, entonces el personal médico se puso de acuerdo e hicieron, decoraron en este caso su habitación, la llevaron a la ceremonia en silla de ruedas y todo eso. Entonces es una parte, se puede decir, es un plus que le da como reconocimiento o buena referencia a esa clínica, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Andrés. Nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las señales no verbales que utiliza la clínica para comunicar su misión a los pacientes y a las familias? Bueno, sería lo que son las expresiones faciales, el contacto de la vista, los movimientos corporales, los gestos y el contacto físico, sería lo que es el lenguaje corporal. Y bueno, todo esto transmitiendo lo que es el mensaje al receptor, y bueno, comunicarse con sus pacientes a través de una planeación de, como decía, de espacio cuidadosa, de luz, de color, de sonidos, actitudes, y la presencia del personal de la clínica, que como usted dice, lejos de ser solo un servicio, finalmente hacían sentirse en confianza para poder involucrarse también en lo que era más allá de la vida del paciente, o que ellos se sintieran así, que tenían esa confianza para poderse tener como una cercanía más.
Y bueno, ya esto era lo que ocasionaba que tenía pacientes felices y satisfechos al ser tratados con amabilidad y un ambiente cálido en la clínica. Ok, gracias, Eri. No sé, Daniel, ¿querías comentar algo? Daniel Ortega. Ok, sí, profesora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en este caso yo identifiqué algo muy importante que fue la vestimenta. Dice que por ejemplo, los doctores, todo el personal, no utilizaba comúnmente lo que era el traje blanco, sino iban vestidos no con su uniforme de blanco, sino con traje. Esto para mostrar su profesionalismo hacia los pacientes y que ellos vieran que estaban en buenas manos. Ok, y que también habla del estándar de calidad, ¿no? Es decir, si aquí te están hablando de que quería comunicar la misión a los pacientes, pues también lo hacen con esta calidad y calidad humana. Gracias. Nos vamos a la tercera. ¿Cuáles son las competencias para la comunicación que ilustra este caso? Bueno, Bueno, sería... bueno, sí, participa, Dani. tú, primero. Bueno, gracias. Por ejemplo, yo identifico ahí la competencia pragmática, que se trata de la habilidad para convencer y persuadir a otras personas, influyendo en sus conocimientos, opiniones, en sus actitudes. Esto se usa para lograr o adquirir, más bien para lograr los objetivos que pretendes, ¿no? Ok. Ujú. Y por ejemplo, la competencia lingüística, que hace referencia a la adquisición y el desarrollo de tu forma de hablar para dominar a quien tú pretendes. Lo invades con tu lenguaje y es una forma de persuadirlo para atraerlo, ¿no? Para entenderte, darte a entender mejor. Correcto. Gracias, Dani. Sí. ¿Alguien que complemente o que tenga otra respuesta además de la de Daniel en la pregunta 3? Competencias para la comunicación. ¿Ya ninguna? Serían por ejemplo, el de la escucha activa también. También, correcto. Es la capacidad para escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. Escuchar no solo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, las ideas, lo que le nace de él, ¿no? Y lo que se está diciendo. Es necesario también sentir cierto nivel de empatía para poder practicar la forma de escuchar. Y yo creo que ahí sumaría una más, Dani, que sería Ajá. la sociocultural y la sociolingüística. Recuerden que también, por eso yo hablaba del caso de la boda, porque también tenemos que estar empapados en este tema cultural. Ahí hay un espacio también en que habla de pediatría. Entonces, en este tema de cultura, ¿qué le gusta a los niños? ¿Qué le gusta a las niñas? ¿Qué se espera en una boda? El pastel de bodas, que el maquillaje, que las flores. O sea, también entrar en este tema cultural y justamente podernos comunicar con las personas. Okay. Bueno, entonces con esto se concluye. No sé si alguien más quiere decir algo adicional con el tema de comunicación efectiva. Si ya no hay más contribuciones, entonces ya concluimos esta parte
Ustedes si ya le echaron un ojito a nuestra programación, justamente con este tema de comunicación se concluye, como les decía yo en un inicio, se concluye ya nuestro contenido, nuestro programa, y entonces queda ya nada más la entrega para el próximo 5 de agosto, el proyecto final. ¿Qué les estoy pidiendo para el proyecto final? Uno, que trabajen por equipo. Aquí ya sea los que normalmente han trabajado por equipo, pero sí, de preferencia háganlo. No se queden solos, no me digan trabajen solos. Sí busquen ahora sí que aplicar todos los conocimientos que hemos visto de cómo asociarnos o cómo agruparnos en un equipo, cómo destacar estos talentos. Todo lo que hemos visto ahora lo vamos a aplicar. Entonces, número uno, es un trabajo en equipo. ¿Qué tienen que hacer? Investigar un caso de éxito en el que de ser un grupo de trabajo normal se haya convertido en un equipo de alto rendimiento. Se tiene que exponer las estrategias que se utilizaron para llegar a ser este equipo, esa transformación de ser un grupo a ser equipo de alto rendimiento, el tiempo del proceso, es decir, qué etapas vivió para llegar a ese resultado final, qué estilo de liderazgo hubo, la motivación que se manejó para llegar a ese resultado y por último una conclusión en donde ustedes lo van a comparar con un equipo que aún no logra esa transformación o que incluso estén en ese proceso. Si ustedes jugaran el papel de asesores, ¿qué estrategias le van a proponer? Todo eso va a ser en el punto 5, conclusión. Lo van a presentar en lo que ustedes gusten, Prezi, PowerPoint, Canva, ahora sí que herramientas tenemos ya muchas en las que ustedes, bueno, ya se han familiarizado, entonces tráiganlo preparado. Esto de los 5 puntos es un sustento de investigación que ustedes me lo van a enviar, como lo han hecho en PDF y ya nada más tener preparado su presentación para que el próximo miércoles lo hagan. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesora. No, Miss. Bueno, entonces ya nada más sería, como les digo, para que lo vayan calendarizando, el 5 de agosto su presentación final y yo el 12 de agosto haría el cierre. Es decir, ya les habría yo dado a ustedes su escala ya de este segundo parcial, obviamente con el promedio del primer parcial para que sepan su calificación final. Se hace un cierre de la clase, retroalimentación para su servidora, etcétera, y fin. Para que el 14 de agosto que se suban las calificaciones a la plataforma. Entonces, pues ya saben, cualquier cosa, está mi correo, está la comunicación en el grupo de WhatsApp también, o si no, en el área de Classroom. ¿Dudas, preguntas? No, profesora, ¿también va a subir el apartado? ¿Cuál para apartado? La entrega del... ¿Ya está? ¿Ya está? Ya está. Ah, sí, es cierto. Perdón. Sí, disculpa. Gracias. Ok, no, sería todo entonces, Miss. Bueno, descansen, felicitaciones. Esto de que ustedes lo lean, si se dan cuenta, la lectura es muy didáctica, muy práctica, muy fácil, creo yo también de leerlo. Entonces, con esto hacemos el cierre de la materia y pues nuevamente gracias por su compromiso, por su dedicación con la materia, chicos. Sí, profesora. Gracias. No, usted, gracias por la explicación y tanta atención que nos da. Cuídense, bonita noche y ahorita nos vemos en Classroom para asignar puntuación. Buenas noches. Gracias.